Bueno, pues hoy vengo a hablar un poco del tema de cómo trabajar con las sesiones, que es algo que a muchos os está preocupando. El tema de si tenemos que trabajar en sesiones muy largas, tipo doble sesión de mañana y tarde, sesiones maratonianas de 10-12 horas o dividirlo por sesiones. Cada artista tiene su forma de trabajar, ¿vale? Yo he trabajado todas las opciones hasta que he encontrado la que a mí me es más cómoda, la que rindo mejor y en definitiva la que me da mejores resultados a mí. Como siempre digo, esto simplemente es mi opinión como profesional y luego habrá otros artistas, otros profesionales que tengan otra idea o piensen distinto. Bueno, sobre sesiones maratonianas, yo he llegado a hacer sesiones de 14 horas. Sin levantarte de la silla más que para darle una pausa al cliente o para ir al baño. Ese tipo de sesiones, pues yo las recomiendo únicamente a lo mejor cuando tenemos clientes que son del extranjero, que vienen en puente aéreo, que vienen en avión única y exclusivamente vienen al estudio para tatuarse con nosotros y solo disponen de ese día. Llegan por la mañana y cuando acabemos el tatuaje por la tarde o por la noche se vuelven a ir. Es decir, no hay otra opción de que vayan a volver en una larga temporada. Entonces ese tipo de sesiones pues como que te ves más obligado a hacerlas. Sí es cierto que a mí son las que menos me gustan porque, a ver, no dejamos de ser humanos, no dejamos de ser personas y las sesiones tan largas hacen mella en nuestra concentración, en nuestra calidad, en nosotros, en nuestra resistencia. Es decir, yo las sesiones que he hecho de 8, 10, 12, 14 horas, 16... yo me he dado cuenta que al final, a partir de la séptima, octava hora, yo ya no rindo igual, estoy muy cansado y sobre todo dependiendo de la técnica que sea. A lo mejor si son técnicas muy exigentes como el realismo, que te tienes que fijar mucho, o son trabajos de color que tienes que rellenar mucho, pues acabas con el cuerpo bastante machacado. Son sesiones en las que yo he terminado con, pues eso, con el cuerpo muy machacado, la espalda, el antebrazo, la muñeca, las manos, los ojos. ¿Qué más? Pues a ver, que el problema que tiene esto es que también la piel tiene un límite, una resistencia finita. Es decir, por mucho que nosotros demos caña a la piel, llega un momento que el poro no coge más. Y por mucha herida que hagas, el poro ya está saturado de tinta y no te va a coger más y la inflamación es demasiado y el enrojecimiento y la irritación y la sensibilidad y el dolor para el cliente. Con esto, ¿qué quiero decir? Que aunque el cliente aguante muy bien, ya sea porque use cremas anestésicas o tenga una resistencia psicológica muy alta, llega un momento que la piel no te va a admitir que le metas más colores. O sea, si llevas 12 tonos del mismo color, pues llega un momento que el poro dice hasta aquí. Y ya solo estás haciendo herida, lo que a su vez va a provocar que expulse tinta y que en definitiva al final pues cure peor o no tenga un resultado tan correcto y tan bueno como debería. Entonces, estas sesiones maratonianas no las aconsejo. En mi experiencia personal no han salido tan bien como las otro tipo de sesiones que os voy a comentar ahora. He trabajado doble sesión, que son sesiones pues un poquito más cortas y con más descansos, que es pues eso, el turno de mañana, paramos a comer 20 minutitos y el turno de tarde. Estas sesiones son mejores, pasa un poco lo mismo, tienen también el problema de la inflamación de la piel, de que el poro se sature, dependiendo un poco de la técnica. Como digo, esto no es una ciencia exacta de que todas las sesiones que hagas así, en todos los estilos suceda lo mismo. Pero sí es cierto que la piel tiene una resistencia finita y que si te pasas de ahí, lo único que estás haciendo ya es tatuar por tatuar porque no vas a conseguir un buen resultado. El problema de este tipo de doble sesión, que estás todo el día, que paras a trabajar, a comer y demás, pues que ese tipo de parones, si son muy largos, pueden llegar a dificultar el que el cliente nos aguante bien. Me explico.
Si hacemos una paradita técnica, yo que sé, a comer un poco de pizza, un bocadillo, lo que sea, que son como mucho 15-20 minutos de parada para comer, sí es verdad que más o menos el tatuaje aún no se ha enfriado del todo y te puede llegar a soportar el cliente bastante bien el resto de la sesión. Pero si hacemos paradas un poco más técnicas, que de hecho yo las he sufrido en mis propias carnes y he tenido compañeros como el señor Puni que también les ha pasado, que en vez de comer en 15 minutos en el estudio, pues sales a comer fuera o comes algún tipo de comida que lleva más tiempo. Entonces, pues a ver, al final el problema que tiene que te pasen media hora, 40 minutos comiendo, es sobre todo el hecho de que la piel se relaja, el tatuaje se enfría, que se dice coloquialmente, y el problema de eso es que una vez que reactivamos la sesión, una vez que volvemos a las agujas, duele mucho más. Joder, normal, te estás poniendo de agua, que madre mía. Duele mucho más. ¿El problema de que duela mucho más? Pues eso, que el cliente, su resistencia baja muchísimo, baja en barrena, y el problema de ello es que al final la sesión se complica porque empieza a pedirnos más pausas, más descansos, está incómodo, se mueve más, lo resiste menos y en definitiva pues al final tenemos un problema bastante serio para concluir la pieza. Entonces, pues esto a lo mejor la doble sesión pasa un poco lo mismo, nos renta el hacerla en piezas que a lo mejor son de tamaño medio o en clientes que a lo mejor pues lo mismo, son del país pero cogen un puente aéreo y entonces llegan por la mañana y se van a volver por la noche. Cosas por el estilo, ¿sabes? Clientes que no van a poder volver dentro de 15 días o de un mes para concluir el tatuaje y que por el motivo X que sea hay que terminar la pieza. La última tipo de sesión que yo es la que más estoy utilizando y la que me he dado cuenta que me funciona mejor, me da mejores resultados, la piel no da tantos problemas y en definitiva podemos añadir más textura, más tonos grises en los trabajos de blanco y negro, más tonos de colores en los trabajos de color. Sesión partida, es decir, una única sesión y a los 25 o 30 días, que es cuando ya la piel está más o menos a mi gusto, restablecida y suficientemente resistente para una segunda sesión, terminarlo. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, un trabajo de realismo de un animal que tenga mucha textura, como son los búhos que hago, o un león o un tigre, algo que te exige mucho pelo, mucha mancha, mucho tono gris. Yo me he dado cuenta que si hago una sesión, una primera sesión, por ejemplo, de 3 a 5 horas, lo que me lleve, en la que incluyo línea, negro puro y luego a lo mejor las primeras bases de sombra, cuando cura, a los 15 días, a los 20 días, al mes, ya digo, eso va dependiendo de los gustos que tengáis y de la técnica que utilicéis, la agresividad que sea. En una segunda sesión de otras 3 a 5 horas, puedo volver a reforzar los negros para que sean aún más negros, puedo meter más tonalidades de gris o más tonos de colores y puedo también añadir más texturas porque como se ha curado la piel, se ha restablecido con una primera buena base, la siguiente ya solo es añadir y añadir y añadir y saturar más esos tonos. Entonces tiene un mejor acabado, tiene un acabado que va a durar más en el tiempo, el tatuaje se va a ver mejor, más saturado y va a aguantar mejor el paso de los años. Entonces, esta es mi forma de trabajar. También, ¿por qué? Porque yo me he dado cuenta, ya no es por la edad, sino a lo mejor sí, yo que sé, o los años, que rindo mejor y doy mejor calidad en sesiones cortas, es decir, en sesiones entre 3 y 5 horas. Mientras que a partir de la hora 5, hora 6, ya mi concentración y mi calidad, aunque estoy acostumbrado a haber trabajado así, pues no es la misma tampoco la comodidad. Y también hay que contar con el cliente. La mayoría de mis clientes, porque como sabéis todos yo no trabajo con anestésicos,
soy bastante contrario a ellos porque aún no he encontrado un producto anestésico que realmente sea de calidad y sobre todo seguro para la salud del cliente. El problema es ese, que la mayoría de los clientes que yo conozco, dependiendo de la técnica que utilicemos, te pueden durar más o menos un promedio de 3 horas y media, 4, y a partir de esa es la línea roja. A partir de las 3 horas y media, 4, la mayoría de los clientes ya van forzados, ya empiezan a mirar el reloj y a contar los minutos. Entonces, si eres una persona que trabaja el blanco y negro como yo en péndulo de forma muy superficial, pues aunque tardo más y necesito más pasadas, como lo hago de forma superficial, como enseñan los seminarios, es más suave, se irrita menos la piel. Entonces los clientes me aguantan mejor. Pero también soy una persona que le mete mucha textura en los realismos en los animales, por ejemplo. Entonces eso también pues hace que la resistencia del cliente vaya disminuyendo. En trabajos de colores, pues lo mismo, como las piezas frikis que hago, neotradicional o new school, que metes muchos colores y los metes todos en la misma zona, pues la zona se irrita más, se inflama más, duele más y en definitiva la resistencia del cliente puede ir a peor. Entonces, siempre hay que contar un poco también con el cliente y no forzarle más allá de su límite. Porque no tiene sentido, ¿vale? Porque yo he conocido gente que fuerza al cliente y le fuerza y al final el tatu no le cura bien porque le ha hecho mucha herida y el cliente se ha ido hecho una mierda. Entonces, pues que para gusto los colores. Mi recomendación es que probéis todo como siempre y luego encontréis vuestro método. Como digo, trabajar con sesiones divididas y separadas con un mes de diferencia, 20 días, es el método que mejor me ha funcionado. Es un método que hace que yo pueda meterle la línea, la textura, el sombreado base, el negro y en la segunda sesión seguir metiendo textura, seguir metiendo tonos, seguir metiendo más negro y en definitiva saturar. Al final, como veis en mi canal, son trabajos de 8-10 horas que dividido en 2 sesiones con una diferencia de entre 20 y 30 días de curación dan un buen resultado. Cuando están curados, como el trabajo del tigre con su cachorro y demás, dan muy buen resultado, están mucho mejor saturados y en definitiva a la hora de que pasen años esos clientes la pieza les aguanta mucho mejor el paso del tiempo y sobre todo han pasado una sesión mejor, han pasado una sesión en la que no ha sido criminal. Pues ya te digo, te haces un neotradicional como este a color, que es un tono azul, que luego es otro tono azul, que luego es un tercer tono azul en la misma pluma, todo el rato en el mismo sitio, y como además te toque un tatuador que sea un poco agresivo con las agujas, pues llevas 2 horas y al final estás deseando morirte. Y sobre todo también tenéis que ver vuestra resistencia. Los tatuajes no tienen que ir a contrarreloj. Siempre digo lo mismo, un tatuaje es algo artesanal y lleva su tiempo y hay que aprender a no tener prisas con ellos. Yo a mis clientes siempre les digo lo mismo, puedo hacer un tatuaje bueno o puedo hacer un tatuaje rápido, pero no sé hacer un tatuaje con ambas cosas. Entonces, las piezas varían y las piezas tienen un tipo de exigencia diferente, pero siempre tenéis que buscar el equilibrio entre que el cliente lo pase bien, vosotros estéis concentrados y con las energías a tope para dar lo mejor del tatuaje y luego que la piel aguante lo suficiente. Así que mi recomendación sería esa, o sea, si no queréis probar sesiones maratonianas, si os queréis ahorrar toda esta chapa que os estoy dando, id a sesiones divididas, id a sesiones pues eso de 3, 4, 5 horas, que el tiempo que os sintáis cómodos, que el cliente se vaya, que cure su tatuaje y una vez curado que vuelva y a seguir pinchando. Vais a ver que vais a poder meter muchos más tonos, el rango dinámico de tonos se va a notar mucho más y en definitiva vuestros tatuajes van a curar mejor y más bonitos. Y nada, espero que os haya ayudado. ¡Hasta luego!